La sede de Aston Martin amanecía como cualquier otra jornada técnica, pero en el aire flotaba una tensión distinta. Nadie lo decía con palabras, pero todos los ingenieros, mecánicos y asistentes sabían que lo que estaba por suceder no era parte del programa habitual. Aquel día, un piloto especial pondría a prueba el monoplaza más reciente del equipo. No era un debutante, ni un piloto de desarrollo. Era alguien con historia dentro de la escudería, con nombre propio en el paddock y con una legión de seguidores. Sergio Checo Pérez estaba de vuelta, al menos por unas horas. La decisión había sido tomada en un círculo muy reducido. Solo unos pocos sabían que el piloto mexicano volvería a subirse a un Aston Martin, aunque fuera para un test privado, confidencial, sin prensa, sin flashes. Pero cuando Checo llegó, lo hizo con la tranquilidad de quien conoce perfectamente el terreno. Sin rodeos, saludó a algunos viejos conocidos y entró directamente al garaje. Sus pasos resonaban con una mezcla de familiaridad y propósito. No era una visita, era una evaluación, y él lo sabía mejor que nadie. El monoplaza lo esperaba en el centro del box, brillante, casi desafiante. Checo lo miró con calma, como si pudiera leer cada pieza sin necesidad de tocarla. Cuando se ajustó el casco y bajó la visera, el ambiente se transformó. Técnicos en silencio, ingenieros atentos y pantallas listas para registrar cada milímetro de lo que estaba a punto de ocurrir. Nadie hablaba. Solo el sonido de los sensores encendiéndose rompía el silencio. En pocos segundos, el coche rugió y la prueba comenzó. Desde la sala de control, Lawrence Stroll observaba en una pantalla exclusiva. No había querido estar en el box. Prefería verlo desde la distancia, analizar sin distracciones. Pero lo que vio lo dejó, literalmente, sin palabras. Checo no había tardado más que unas vueltas en adaptarse. Sus tiempos eran consistentes, su manejo preciso, y cada vuelta parecía una copia exacta de la anterior, pero ligeramente más rápida. No se trataba solo de velocidad. Era una demostración de control, de lectura del auto, de compenetración inmediata con un chasis que no conocía del todo. Uno de los ingenieros más veteranos se giró y le dijo en voz baja a un colega: «Esto no lo hace cualquiera. Esto lo hacen los que entienden el coche con los ojos cerrados». Lawrence escuchó, aunque nadie se dirigía a él. Sus cejas se fruncieron. En ese momento, lo que más le impresionó no fue la frialdad técnica de Checo, sino el hecho de que, a pesar del tiempo, su forma de pilotar seguía teniendo ese elemento difícil de describir, ese algo que no se entrena, que no se compra. Solo se tiene o no se tiene. Cuando Checo entró en boxes por primera vez, ni una sola palabra salió. De su boca hasta quitarse los guantes, luego habló claro, directo, sin dramatismos. Señaló puntos de vibración en zonas específicas, ajustes en el balance y sensaciones sobre la carga en curvas de alta velocidad. Los ingenieros tomaron nota sin levantar la vista. Lo escuchaban, con atención total. Era como si el coche le hubiera hablado y él simplemente tradujera su lenguaje. Para Lawrence, cada una de esas observaciones era un recordatorio de lo que había tenido y de lo que, quizá, había dejado ir demasiado pronto. La segunda tanda fue aún más impactante. Ya con más confianza, Checo empujó al límite y el coche respondió. Los cronómetros empezaron a marcar sectores en verde, uno tras otro. Los sensores mostraban una gestión de neumáticos casi perfecta y las temperaturas estaban en zona óptima, sin necesidad de correcciones. Para algunos ingenieros, era la mejor sesión privada que habían registrado en meses. Y lo más curioso, sin que el piloto necesitara siquiera hablar de resultados. Todo estaba en los datos. Al terminar, Checo se quitó el casco y simplemente sonrió. No fue una sonrisa arrogante, sino una de esas que aparecen cuando alguien sabe que ha hecho lo que tenía que hacer, sin excesos, sin errores. Se despidió del equipo con el mismo tono bajo con el que había llegado. No pidió nada, no insinuó nada, solo se fue.
pero su ausencia fue más ruidosa que cualquier discurso. Lawrence Stroll permaneció en la sala de control durante un largo rato. No dijo una palabra, miró los datos, volvió a ver los videos, repasó cada tabla. Lo que acababa de ver lo descolocó. No porque no creyera en el talento de Checo, sino porque no esperaba que aún tuviera tanto que ofrecer. Y tan pronto. Esa noche, mientras revisaba el informe final, una pregunta le rondaba la cabeza. ¿Habríamos sido demasiado rápidos en cerrar esa puerta? Todo parecía normal, pero algo, claramente, acababa de cambiar dentro de Aston Martin. La jornada posterior al test no fue como cualquier otra en las oficinas de Aston Martin. Aunque oficialmente no se había anunciado nada, los pasillos murmuraban. Las pantallas de datos seguían mostrando los registros del día anterior. Las tablas de análisis no se borraban, y los ingenieros más jóvenes se agrupaban en torno a ellas como si revisaran una hazaña irrepetible. Lo que Checo Pérez había logrado en una sola sesión todavía resonaba en la atmósfera, como una sinfonía técnica que se resistía a apagarse. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos ya pensaban en lo que eso podía significar a largo plazo. Lawrence Stroll llegó temprano a las oficinas, como si necesitara comprobar con sus propios ojos que todo seguía bajo control. Saludó con cortesía, pero con la expresión de alguien que cargaba más preguntas que respuestas. En su oficina, los informes ya lo esperaban sobre el escritorio. Rendimiento en curva, degradación, eficiencia de frenado. Todos con cifras consistentes, limpias, sin nada que reprochar. Y al lado de esos documentos, otra carpeta más delgada, mucho más peligrosa, el informe interno de evaluación. Ahí no había números, solo una conclusión. Rendimiento superior. Al esperado. Adaptación inmediata. Perfil competitivo. Durante la reunión con el equipo técnico, Lawrence mantuvo la compostura. Escuchó cada intervención, cada análisis, cada dato contrastado. Pero sus ojos apenas parpadeaban. No porque no entendiera, sino porque ya sabía lo que todo eso implicaba. Lo que más lo descolocaba no era que Checo hubiera rendido tan bien. Era que el equipo estaba más impresionado de lo que admitía. Y cuando un grupo técnico empieza a entusiasmarse con una alternativa, es cuestión de tiempo para que esa alternativa deje de serlo y pase a ser una propuesta real. Lo más curioso fue cómo reaccionaron ciertos patrocinadores. Sin que mediara, comunicado, algunos comenzaron a preguntar por Checo. No era una solicitud oficial, solo tanteos, exploraciones, pero el Departamento de Relaciones Comerciales lo notó. Un nombre empezaba a resonar en sus conversaciones internas, un nombre que no pertenecía oficialmente al equipo, pero que parecía proyectar más tracción mediática que algunos de sus miembros actuales. Y para una escudería con planes de expansión comercial, eso tenía más peso del que muchos estaban dispuestos a admitir. Mientras tanto, Lance Stroll fue informado de todo con un resumen diplomático. Se le entregó un informe técnico, sin adornos, pero con toda la crudeza de los datos. Y aunque no hizo ningún comentario, quienes estuvieron cerca de él afirmaron que su reacción fue silenciosa, pero intensa. No hizo berrinche, no alzó la voz. Pero su expresión decía más que cualquier discurso. Entendía el mensaje. La pregunta era si estaba dispuesto a responderlo desde el rendimiento o desde la presión. Los días siguientes, el equipo técnico comenzó a organizar sesiones de simulador más frecuentes, como si quisieran comprobar hasta qué punto la diferencia entre Checo y los actuales pilotos podía ser replicada en otros escenarios. No se hablaba de reemplazos ni de cambios, pero la intensidad del trabajo había aumentado. Y en una estructura como Aston Martin, cuando la máquina se pone en marcha, rara vez es solo por curiosidad. Checo, desde su entorno, seguía en completo silencio. No había declaraciones, no había movimientos nuevos. Pero ese mismo silencio alimentaba aún más la expectativa
Era como si supiera que ya había dicho todo lo que tenía que decir, en pista. Y eso, en este deporte, a veces vale más que 1000 entrevistas. Quienes estaban a su alrededor aseguraban que no había prisa en sus gestos, ni ansiedad en sus decisiones, solo una serenidad firme, la de alguien que había hecho su parte y que ahora solo observaba. En una cena privada con altos ejecutivos, Lawrence finalmente soltó la pregunta que muchos evitaban. ¿Y si esto no fue una prueba aislada? Nadie respondió de inmediato, pero uno de los presentes, con tono serio, replicó: entonces hay que estar preparados. Fue solo eso. Ninguna decisión, ninguna propuesta. Pero esas dos frases bastaron para confirmar que el tema ya no era especulación. Era parte activa del debate. Y mientras las luces se apagaban en la sede esa noche, algo quedaba claro. Checo no solo había probado un monoplaza, había abierto una puerta. Una que nadie esperaba ver abierta tan pronto. Una que tal vez, muy pronto, ya no puedan cerrar del todo. ¿Se convertirá esta posibilidad en una realidad? ¿O quedará como uno de esos momentos que rozan la historia, pero no la cambian? El tiempo, como siempre, será el juez. Pero la sensación es clara. Algo importante ya comenzó.